Ahí está grabando. No sé dónde se va a guardar el archivo, pero bueno, lo estamos ahí grabando. A ver, en relación a los temas que vamos a pasar a revisar ahora, uno súper importante tiene que ver con la revolución industrial. ¿Ya? Ese es el primer tema que nosotros vamos a revisar en el taller de ahora. Y, a ver, lo primero que hay que señalar en relación a la revolución industrial, voy a mover la camarita un poquito para allá, ahí, es que la revolución industrial marca un punto de inflexión entre las formas de producción que habían hasta ese momento y después. En relación a algunos cambios importantes, esto se ve no solamente en el ámbito laboral, sino también en el acceso a bienes que son producidos en espacios nuevos que no se habían dado antes, y en este caso hablamos de la fábrica, la industria, que son espacios nuevos que no habían antes de la revolución industrial. Pero también tenemos que tener presente que no solamente sea en el plano manufacturero, sino también en lo que es la producción agrícola. La producción agrícola se va a incrementar a partir de la revolución industrial. También algo que va a posibilitar la revolución agrícola e industrial van a ser las nuevas fuentes de energía que se van a utilizar para esta nueva producción. También otro detalle que deben tener en consideración tiene que ver con la aceleración de los medios de transporte. Van a ser mucho más rápidos, más seguros, más económicos. También lo podemos ver en el plano de las comunicaciones. Por ejemplo, va a aparecer el telégrafo, también va a aparecer el teléfono tiempo después, también la radio, que nos acompañan hasta el día de hoy, y va a aumentar la acumulación de riqueza de aquellos sectores que controlaban, y por qué no decir controlan, los medios de producción. Entonces los cambios son bien importantes, uno los puede ir viendo en distintos planos, no solamente en el ámbito tecnológico, sino también en el ámbito, por ejemplo, también social. De hecho, un punto súper importante para tener presente, cuando hablamos de la revolución industrial, hablamos no solamente que se potencia y se empodera aún más la burguesía, sino también va a surgir el proletariado. Y cuando hablamos del proletariado, hablamos de la clase obrera, hablamos específicamente de aquel grupo que trabajaba en las fábricas o en los centros mineros que estaban también industrializados. Otro punto también importante para tenerlo presente. Este tiene que ver con las distintas revoluciones industriales que se pueden encontrar en el texto del preuniversitario o también en las ejercitaciones. Por ejemplo, se habla de la primera revolución industrial. La primera revolución industrial, y esto tiene que quedar súper claro, la primera revolución industrial nació en Inglaterra. ¿Ya? Esa es la cuna de la revolución industrial, y fue durante el siglo XVIII, no hay un año exacto, pero yo diría que fue en la segunda mitad del siglo XVIII. ¿Y cuáles van a ser los símbolos de esa primera revolución industrial? Por ejemplo, como fuente de energía, el carbón, y gracias al carbón van a surgir las máquinas, por ejemplo, para hilar, en el caso de la industria textil. También la máquina a vapor va a permitir el desarrollo del ferrocarril, también de los barcos a vapor, y en cuanto al uso de un mineral, el más emblemático de todos va a ser el hierro. Así que la primera revolución industrial tiene estos elementos, y la fuente de energía principal va a ser el carbón. Cosa distinta es en relación a la segunda revolución industrial. Esta no solamente se va a desarrollar en Inglaterra, sino que esto se va a extender al resto de Europa. Se van a industrializar otros países europeos como Francia, Alemania, Bélgica, algunas zonas de Italia. También van a tener este desarrollo de la segunda revolución industrial en Europa. También se puede sumar Estados Unidos como otro foco importante de industrialización.
o hacia finales del siglo XIX también se suma Japón. Y en este caso los símbolos son distintos. Tenemos el caso del acero, que se produce gracias a más energía dentro de ese proceso siderúrgico, y de hecho va a ir reemplazando de a poco al hierro. También tenemos el dínamo. El dínamo es la máquina que genera electricidad. ¿Ya? A eso nos referimos con el dínamo. Y los motores de combustión interna. Por ejemplo, ¿cómo se va a poder desplazar un automóvil o un avión? Gracias a los motores de combustión interna que van a funcionar en base, por ejemplo, a petróleo, como pasa hasta el día de hoy con los automóviles que uno puede ver en la calle. Y por si acaso, y esto yo no lo había comentado en clases, pero preferí agregarlo ahora para el taller, también se puede hablar de una tercera revolución industrial. Quizás no la van a preguntar en la prueba, es probable que no salga este tema, pero aprovechando el taller lo vamos a mencionar igual. Y nos referimos al mundo de la posguerra, la post-Segunda Guerra Mundial, y en ese caso hablamos de una revolución científica, técnica, tal como se expresa ahí en el PPT, y en ese caso hablamos, por ejemplo, del desarrollo de la energía nuclear. Eso no existía ni para la primera, ni para la segunda revolución industrial. El desarrollo de otras fuentes de energía, como la solar, que son esos clásicos paneles que se colocan al sol para absorber esa energía. La energía geotérmica, que en este caso se genera a partir del calor que hay hacia el interior de la Tierra. El láser, la computación, las fibras ópticas que permiten la instantaneidad de las comunicaciones, son parte de algunos descubrimientos o desarrollos que comenzaron a generarse después de la Segunda Guerra Mundial. Y no se olviden que en relación a este tema, en relación a la revolución industrial, pueden salir varias preguntas anexas, por ejemplo, preguntas sobre la burguesía. ¿Cómo era su comportamiento? ¿Cómo ellos manifestaban su riqueza? Asócienlo con la palabra Belle Époque, ¿ya? Que se podría mencionar también en Historia de Chile. También este optimismo que presentaba la burguesía en relación a la idea del progreso indefinido, que son temas que vamos también a ir desarrollando en este taller, y cómo a partir de revoluciones políticas, como fue la Revolución Francesa o las revoluciones liberales de principios del siglo XIX, como la de 1820, 1830, 1848, fueron consolidando a la burguesía en torno a el control, la dominación del poder político. Así que ahí tenemos puntos importantes también para mencionar y que podrían ser parte de las preguntas que podrían aparecer en la prueba. Profe, Así que ahí tenemos la revolución industrial. ¿Alguna duda? profe, Sí. esta era la primera diapositiva, ¿cierto? Esta es la primera. Sí, llegó justo. ¿Ya? Así que estamos en la primera diapositiva. ¿Alguna duda, consulta? Profe, como entonces la burguesía tuvo más poder y ¿cómo se llama? El proletariado, Sí. ¿qué pasó con eso? O sea, como... Ok, no se olvide que el proletariado es aquel grupo social que carece de medios de producción, por ende su única forma de subsistencia desde el punto de vista laboral es el trabajo a partir de la fuerza de sus manos. Entonces estamos hablando de aquellas personas que trabajan en la fábrica, apretando un botón, moviendo una máquina. A eso hacemos referencia al proletariado. También en algunos textos se le menciona como la clase obrera, ¿ya? Hacemos mención a lo mismo en relación a la época que estamos revisando. Y un detalle importante, la clase obrera durante el siglo XIX, que surge, ojo que no había clase obrera antes de la Revolución Industrial, comienza también
a sentir de forma bastante obvia y evidente de que estaba siendo explotada. Estaba siendo explotada por la burguesía, y en esos años van a surgir distintas visiones de cómo podía mejorar la situación de vida laboral, sobre las injusticias, las desigualdades que sufría la clase obrera. Y de hecho, en ese siglo van a surgir ideologías, como el anarquismo, como el socialismo. Aparecen pensadores súper relevantes, incluso hasta el día de hoy se estudian, se leen, algunos creen también, como Mikhail Bakunin, en el caso del anarquismo, o Karl Marx, en el caso del socialismo. Entonces, este cambio que se genera en el mundo, en la sociedad, especialmente la europea, va a tener consecuencias importantes, y va a ser clave también para ayudarnos a entender el siglo XX. O sea, cuando estemos hablando de la Unión Soviética, de la Revolución Rusa, de la Guerra Fría, bueno, las bases ideológicas están en el siglo XIX a partir de las consecuencias que generó en la sociedad, en los países, la Revolución Industrial. De hecho, acuérdense que Marx hablaba de dos grupos que se enfrentaban, ¿no? La burguesía, la clase obrera, y cuando se enfrentaban, según Marx, se podía producir la revolución. Y en esa revolución iba a ganar la clase proletariada. ¿Ya? Voy a seguir avanzando. Ahí vamos. Si es que me acompaña la tecnología. A ver, otro punto que se puede mencionar, que se podría preguntar, es el imperialismo. Nosotros también lo vimos con el nombre del colonialismo. Cuando hablamos del imperialismo, al igual que la revolución industrial, no hay una fecha precisa, pero sí hay fechas que nos pueden ayudar a conectarnos. Hola, ¿cómo está? Pase nomás. Permiso. Adelante, está en su casa. Hay situaciones que nos conectan con el imperialismo, y vamos a ver qué tipo de elementos nos ayudan a entender esta parte de la materia. A ver, dentro de las cosas que se pueden preguntar del imperialismo, una de ellas tiene que ver con imágenes. Podrían aparecer en la prueba imágenes que se relacionan con el imperialismo. Ahí, de hecho, hay tres. ¿Ya? Tenemos unas personas que parecen ser de Europa, arriba, parece ser uno inglés, otro francés, y se están repartiendo un pastel. ¿Ya? Ahora, el pastel tiene una forma especial, es el mundo. ¿Ya? Entonces no era cualquier torta, era el planeta. Y de hecho hay varias imágenes similares, hay varias caricaturas donde aparecen pasteles y personas dibujadas que representarían imperios que se van repartiendo el mundo. También hay imágenes que se asocian a la civilización, a esta idea de que el europeo era superior, y cuando llegaba a colonizar, llegaba con su cultura, llegaba con su conocimiento, a sacar de un estado de barbarie a la población que vivía, por ejemplo, en África, en Asia, en Oceanía. Así que es bien común ver imágenes donde se ve al europeo como una persona inteligente, civilizada, versus las personas bárbaras o incivilizadas que están con menos ropa, o tienen comportamientos poco civilizados según la visión de la época. Entonces, ojo, nos podemos encontrar con ese tipo de caricaturas, y no sería extraño que apareciera así en la prueba. Ahora, para entender el imperialismo, hay que entender que esto se desarrolló a partir de distintos factores, y uno de ellos es económico. ¿A qué crisis se refiere? Ah, ya, eso, para allá vamos. ¿Ya? A ver, en el año 73, 1873, en el mundo hubo una depresión, así como la crisis del 29. ¿Ya? Hubo una crisis mundial que pasa piola en los libros de historia, no es algo que se mencione mucho, pero esa crisis, como todas las crisis económicas grandes, generan consecuencias. ¿Y qué generó? Generó que los países, es muy similar a la Gran Depresión, se volvieran más proteccionistas. Poner como más impuestos. Claro, sea más barrera para tener negocios con otros países.
¿Ya? Los países se volvieron más cerrados. ¿Ya? A eso nos referimos con proteccionismo. Y eran países, varios de ellos, de hecho los imperios eran así, estaban en plena revolución industrial. Entonces tenían una gran cantidad de producción que no solamente se vendía en sus respectivos países, sino que les sobraban. O sea, necesitaban mercados nuevos para vender esos productos que les sobraban. Y esa es una de las causas por qué salen a conquistar otros territorios, buscando nuevos mercados, pero también buscando lugares donde había materias primas. ¿Ya? No nos olvidemos que una fábrica, cuando produce un artículo, ese artículo lo produce a partir de materias primas que vienen de la naturaleza, ¿cierto? Por ejemplo, una blusa de algodón. ¿De dónde viene el algodón? De la naturaleza, ¿ya? Un mueble de madera. ¿De dónde viene la madera? De los árboles, ¿ya? Entonces, también salen a buscar materias primas y aprovechan lo que vendría siendo, por ejemplo, su superioridad tecnológica, su superioridad militar, para hacerse del control de parte importante del mundo. De hecho, otra cosa que podría aparecer, un mapa y cómo los continentes estaban prácticamente repartidos en manos de estos imperios. Otros datos para tener en cuenta, elementos demográficos. Cuando hablamos de demografía, ¿hablamos de qué? De la población. ¿Ya? Hablamos de la gente, de los habitantes. ¿Y qué pasó durante la revolución industrial? Los países industrializados aumentaron su población. ¿Por qué aumentaron su población? ¿Los países qué? Industrializados crecieron, su población creció más que el promedio. ¿Ah? ¿Perdón? Mayor empleo. Más que empleo, la calidad de vida mejora, También. mejora la alimentación. Gracias al desarrollo de la área científica en el siglo XIX, tenemos las primeras vacunas, hay avances en la medicina, en la higiene, o sea, cosas que nosotros estamos súper habituados, lavarnos las manos, asearnos, no eran tan comunes antes. Eso es en Europa. En Europa principalmente. Entonces, ¿dónde crece más la población en el siglo XIX? En los países que se habían industrializado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay mejor acceso a salud, a higiene, baja la tasa de mortalidad infantil, entonces menos gente se muere, y eso significa que hay más gente viva. ¿Ya? Hay más gente viva y hay un aumento considerable de población en Inglaterra, en Francia, y mucha de esa población no tenía muchas oportunidades laborales en sus países y aprovechan estas expansiones territoriales que viven los imperios europeos para ir a vivir a estos lugares. ¿Ya? Por eso cuando uno ve la gente que vive en Canadá o en Australia, es gente de Europa, ¿cierto? Gente europea, y muchos de ellos llegaron a estos territorios durante el siglo XIX. También hay elementos ideológicos. Por ejemplo, como lo decía recién hace un ratito atrás, esta idea de colonizar nuevos territorios tiene que tener una justificación. ¿Yo cómo voy a dominar a otros? Mediante la justificación de que yo, en pocas palabras, le estoy haciendo un favor. ¿Ya? Lo estoy civilizando, lo estoy educando, le estoy enseñando a cómo debería comportarse, y esa va a ser una justificación importante para entender moralmente la colonización. También está el interés científico. Durante el siglo XIX se desarrollaron con fuerza las ciencias. Entonces está el interés por conocer estas poblaciones humanas que viven en estos territorios, inexplorados hasta ese momento, pero también conocer la naturaleza, la flora, la fauna. Hacia finales del siglo XIX surge, por ejemplo, ciencias sociales, disciplinas como la antropología, la arqueología. Imagínense esa clásica imagen de Indiana Jones. ¿Ya? Indiana Jones no es de la actualidad, ¿no? Es más bien antiguo. ¿Ya? Entonces, tenemos esas figuras. De hecho, Indiana Jones está inspirado en un arqueólogo que se llama Howard Carter, que fue el que descubrió la tumba de Tutankamón, ese faraón conocido de Egipto. ¿Ya? Entonces, está ese interés por conocer otros territorios, hasta ese momento no muy poco conocido. De hecho, ayer estaba viendo una conferencia de una profesora de historia antigua,
en España, que decía, que hablaba sobre lo que había sido el descubrimiento de tumbas en una especie como de cementerio en Mesopotamia. Y esas excavaciones se desarrollaron más o menos en los años 20, se conecta precisamente con el desarrollo y la presencia de estos imperios europeos sobre otros territorios alejados, ¿ya? Comentaba cómo se desenterraban estos lugares, se descubrían restos arqueológicos, ¿ya? Las tumbas, oro, gente que había sido sacrificada. Así que existe un interés por conocer cómo era la historia o cómo eran esos lugares. Y como lo decía recién, hay un interés porque estos imperios demuestren poder hacia otros, entre ellos se están rozando, hay disputas importantes a nivel colonial, y el desarrollo de la tecnología, gracias a la revolución industrial, no solamente va a ser para generar bienes que la gente pueda comprar, sino también tecnología militar. Y eso se va a poner en práctica en la Primera Guerra Mundial. O sea, ¿por qué la Primera Guerra Mundial fue tan letal en comparación con las guerras anteriores? Tiene que ver con la tecnología que se fue desarrollando durante el periodo de la Revolución Industrial y también cómo estos imperios, después de esta depresión que hubo en el 73, empezaron a desconfiar. Y de hecho se fueron formando alianzas. Ese es otro punto que nosotros vamos a revisar en este taller, ¿ya? No sé si hay alguna consulta, ¿sí? Tenemos un... ¿Y qué tipo, o sea, qué lugares querían conquistar? Lo... Vamos a ver un mapita. Ya. Miren, ahí tenemos un mapa antiguo. Bonito, ¿no? Este yo lo pondría en mi pieza. Bueno, tengo un mapa en mi pieza, pero este está bonito, ¿ya? Fíjense que ahí tenemos un mapa del mundo y ahí salen distintos lugares con un tono medio rosado, ¿ya? Fíjense al medio, dice mundo, ¿cierto? Sí. Y hay una persona arriba del mundo que representa un país, representa un imperio, El Reino Unido. el Reino Unido. De hecho, en su escudo tiene el Reino Unido. Y esta mujer representaría el conocimiento, la civilización. Se parece mucho a una diosa griega de la antigüedad que se llamaba Atenea. ¿Ya? Atenea representaba el conocimiento, ¿ya? La sabiduría. Y en el marco del mapa aparecen distintas personas. Aparece el clásico soldado británico, pero también aparecen las personas que habitaban en el Imperio Británico, que se extendía más allá de Europa. Uno puede notar, ¿o no? Gente de África, gente de Asia, en este mapa, gente del mundo árabe, gente de América, arriba se ve un indígena. También los animales. ¿Cuál es este de acá? Un canguro, un elefante, una especie como de tigre o leopardo, ¿ya? Se puede apreciar en el mapa. Entonces, en este mapa se puede ver cómo era el Imperio Británico, que de hecho fue creciendo aún más, o sea, aquí no está en su máxima extensión. ¿Y cuáles fueron aquellos lugares que se repartieron estos imperios, aprovechando este mapa? Sin lugar a dudas, África. O sea, África prácticamente no tenía países independientes. Tenía solo 2 territorios independientes. El resto estaba todo repartido. Está el caso del continente asiático, tanto la zona hacia el Pacífico, como el sudeste asiático, el subcontinente indio, donde viven los árabes. ¿De qué año es? ¿Qué año? ¿El mapa Sí. o el imperialismo? Ambos. Ambos, a ver, este mapa al ojo, 1880 por ahí, ¿ya? El imperialismo entre 1880 hasta la Primera Guerra Mundial se habla de el auge del imperialismo. Pero la revolución industrial parte antes. Parte en antes, Inglaterra. parte O sea, antes, claro, en Reino Unido. claro, parte antes, pero impulsa también el imperialismo.
¿ya? O sea, es una consecuencia, si lo queremos medir así también. Y estas dominaciones sobre estos otros continentes se van a mantener hasta cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial. O sea, después del 45, uno empieza a ver que estos territorios coloniales del Reino Unido, de Francia, de Bélgica, de Estados Unidos también, comienzan a independizarse. ¿Quiénes eran potencias? La potencia más importante del mundo hasta la Primera Guerra Mundial fue el Reino Unido, Ya, así como después va a ser Estados Unidos. ¿Ya? Ya. Pero antes de la Primera Guerra Mundial era lo británico. ya. ¿Ya? Después aparece Estados Unidos y me atrevería a decir que hasta el día de hoy Estados Unidos sigue siendo la principal potencia, a pesar de que le ha salido competencia por ahí, pero sigue siendo la principal potencia. Profe, ¿hasta cuándo duró el imperialismo? Hasta, bueno, el auge hasta la Primera Guerra Mundial, pero Ah, esto ya empieza a decaer ya de forma más clara después de la Segunda. ¿Pero qué le puedo saber por toda la Argentina? Sí, aunque voy a mandar el PPT, ¿Sí? sí, Ya. lo voy a mandar, así que ¿Por el grupo? por correo, por todos lados. Ya. Sí, así que no hay drama. A ver, en relación a otro tema que se puede preguntar en la prueba, la Primera Guerra Mundial. Hay que saber las causas de la guerra, podría ser una pregunta que aparezca en la prueba. Cosa para tener en consideración y los vamos conectando con la materia que hemos visto. Rivalidad política y comercial entre las grandes potencias. Parece que, por ejemplo, los británicos no se llevan muy bien con los alemanes. ¿Ya? Los alemanes no se llevan muy bien con los franceses. Los alemanes no se llevan muy bien con los rusos. ¿Ya? Los austrohúngaros no se llevan bien con los rusos. Los otomanos se llaman con los británicos. ¿Ya? Comienzan a haber diferencias entre estos imperios. ¿Y a qué países se pueden referir como grandes potencias? Grandes potencias, en general, para la época, serían países que tenían colonias. ¿Ya? O sea, una manera de identificar un país poderoso era porque tenía colonias. ¿Ya? Esa era como, podríamos decir, una forma de identificarlo. ¿Ya? Entonces, una potencia grande tenía colonias, tenía territorios en África, en Asia. ¿Ya? Eso era una forma también de mostrar poder. Ahora, habían algunos que habían llegado tarde al reparto colonial. Entonces tenían ganas de tener más colonias. Entre ellos los alemanes o los italianos. ¿Los italianos? Los italianos también. Los italianos querían ser una potencia grande, igual que Alemania, pero ahí chocan con las potencias que ya estaban, que ya habían logrado conquistar territorios en África o en Asia. ¿Ya? Entonces, para entender la Primera Guerra Mundial, hay que entender que habían rivalidades entre estos imperios. Como lo dice en el segundo punto, la lucha por el dominio colonial. También el nacionalismo. El nacionalismo se refiere a una ideología que tiene relación con un grupo de personas que comparten ciertos elementos en común y que, si se lleva a un extremo, estas personas podrían considerar que su nación es superior a otras. Y esto se ve tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, incluso en la guerra de ahora, ¿no? El nacionalismo juega un componente importante. El desarrollo de una carrera armamentista entre estos imperios, aprovechando la revolución industrial, aprovechando, en este caso, el desarrollo tecnológico, literalmente se van a armar hasta los dientes. Y el gasto militar va a crecer. De hecho, si uno ve algunos datos, y estos datos podrían aparecer en la prueba a modo de cuadrito con información, los países que se enfrentaron en la Primera Guerra Mundial cada vez gastaban más dinero, a medida que nos vamos acercando a 1914, que es el año que empezó la guerra. También que los países, al gastar más en armas, tenían mayor control sobre la población y también comenzó a desarrollarse el servicio militar obligatorio. O sea, si uno compara la cantidad de gente que luchaba en las guerras de la época de Napoleón y hacia atrás, es mucho menos que en el siglo XX. Hoy en día en las guerras participan miles de personas. Por ejemplo, como dato, para la Segunda Guerra Mundial se van a movilizar 100 millones de personas. 100 millones. ¿Ya?
Impensable eso en el siglo XIX o para atrás, ¿ya? Entonces aparece, por ejemplo, el servicio militar obligatorio. Como dato, en Chile aparece el servicio militar obligatorio en el 1900. ¿Ya? Desde esa fecha en adelante es obligatorio. Se forman las clásicas alianzas. ¿Ya? Eso también hay que tenerlo clarito. Quienes pelearon a cada lado, igual que con la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? No se olviden, triple alianza, triple entente. Triple alianza, ¿quién sería? Alemania, Austria, que hay que completarlo, Austria-Hungría, Italia. Triple entente, Francia, Rusia, el Reino Unido. ¿Ya? Ahí tenemos los dos clásicos bandos que se enfrentaron en la guerra. ¿Dónde está el foco de tensión para entender por qué estalló la Primera Guerra Mundial? No se olviden lo que pasaba en la península de los Balcanes. El archiduque lo mataron ahí, en la península de los Balcanes. ¿Ya? ¿Y por qué había tantas tensiones en ese lugar de Europa? Porque estaba Serbia, que era un país relativamente nuevo, que quería crecer. Está la influencia del nacionalismo en Serbia, y quería crecer a costa del territorio que en ese momento tenía Austria-Hungría. Y eso fue un foco de tensión. Y no se olviden que Serbia era protegido por Rusia. Y Rusia quería ejercer dominio, o por lo menos controlar la zona de los Balcanes. También, otras rivalidades que habían entre Inglaterra y Alemania, por el tema del desarrollo tecnológico de Alemania, su desarrollo militar. Los británicos están un poquito asustados. Entre Francia y Alemania tenemos las ganas de los franceses de recuperar territorios que habían perdido en una guerra pasada, que había sido la guerra franco-prusiana, donde los franceses habían perdido dos regiones, Alsacia y Lorena, que habían quedado en manos de Alemania. Entonces los franceses querían recuperar esos territorios, ¿ya? Y Rusia con Austria-Hungría se disputaban el dominio de los Balcanes. Y tal como usted lo señalaba, la guerra, ¿cuándo comienza? Cuando se desarrolló este asesinato, ¿ya? Que marca el inicio de las tensiones, de el archiduque Francisco Fernando y su esposa en Sarajevo, por un nacionalista del lado serbio, y ahí comienzan las tensiones entre Serbia, Austria-Hungría, lo que finalmente va a terminar en una declaración de guerra. Y como todos estos países, durante la paz armada, habían firmado alianzas, finalmente se va a activar este sistema de alianzas y al final todos van a terminar entrando en la guerra. Yo creo que alguna vez lo comenté en clase. A medida que avanzaban las semanas del inicio de la guerra, se van sumando países. ¿Ya? Se van sumando. No es que todos entren al mismo tiempo, no es que todos entren al mismo día, pero a medida que avanza la semana, podríamos decir entre agosto y septiembre del año 14, los países se van declarando la guerra. ¿Ya? Y se forman estas dos alianzas, la Triple Alianza y la Triple Entente, ya enfrentándose en la Primera Guerra Mundial. No sé si hay alguna duda, consulta, antes de que sigamos avanzando. Creo que puede ser que en la Segunda Guerra Mundial fue Rusia e Inglaterra no eran aliados, ¿sí? Lo que pasa es que no se olvide que en la Segunda Guerra Mundial Rusia ya no se llama Rusia, O sea, se llama Unión Soviética. Y estuvieron aliados con los británicos porque en algún momento de la guerra tenían un enemigo en común, no. que era la Alemania nazi. ¿Ya? Eso también lo vamos a ver en el taller de ahora. Ya vamos a ver también la Segunda Guerra Mundial. Acá tenemos el clásico mapa antes de la guerra y durante la guerra. Ahí podemos ver los países. Al medio de Europa, en el centro, Alemania, Austria-Hungría. Si se dan cuenta, se enfrentaban tanto hacia el lado izquierdo como al derecho. Hacia el lado izquierdo, que sería el lado occidental, Francia, el Reino Unido está por ahí, Italia, y hacia el otro lado estaba el Imperio Ruso. ¿Ya? Ahí podemos ver el teatro de operaciones de la guerra durante la Primera Guerra Mundial, que también le llaman la Gran Guerra. ¿Ya? Y no se olviden que durante la guerra, hacia el final, entra Estados Unidos y también se sale Rusia, producto de la Revolución Rusa. Ahí se generan cambios en cuanto a los participantes.
Ese es otro tema que también nosotros vamos a revisar en el taller de hoy. ¿Eso es antes o después? Esto durante la guerra, y ahí se pueden ver las flechitas, ¿no? Hacia dónde atacan, hacia dónde se desplazan, en este caso los países, ¿ya? Acá hay una línea punteada, ¿no? Hacia Francia. Eso es la zona de las trincheras, ya que es lo clásico que uno ve de la Primera Guerra Mundial, la gente en las trincheras, combatiendo. Se utilizaron muchas armas químicas en la Primera Guerra Mundial. Por eso no es extraño ver gente con máscaras en la guerra, ¿ya? En esa época no estaban prohibidas como ahora. Ahora, ojo, eso no quiere decir que algún país no la utilice, pero en la actualidad la guerra tiene reglas, ¿ya? Y una de ellas es no usar, sí, tiene reglas. Por ejemplo, no asesinar a los que capturas tú del enemigo, ¿ya? Los prisioneros. Los prisioneros de guerra tú no los puedes asesinar, según las leyes de la guerra, ¿ya? Ahora, no falta el que lo hace, pero aunque suene extraño, hasta la guerra tiene sus reglas, ¿ya? En la milicia no había tanta reglas, ¿sí? ¿Y esa regla quién la, como quién la, no la fiscalizan o algo así? Estas reglas, los países se han comprometido a cumplirlas en una serie de convenciones internacionales, ¿ya? Una de las más importantes es la Convención de Ginebra. Entonces, en esa convención, de principios del siglo XX, los países se comprometieron a, si es que estaban alguna vez en una guerra, a tener algunas reglas sobre cómo enfrentarse. Por ejemplo, no afectar tanto a la población civil, o no utilizar ciertos tipos de armas, ¿ya? De hecho, por ejemplo, si pensamos en la Segunda Guerra Mundial, nunca en la Segunda Guerra Mundial en Europa se utilizaron armas químicas. Eran puros bombazos, armas de fuego, pero no hay armas químicas en la Segunda Guerra Mundial, por lo menos en la guerra, ¿ya? En la batalla. ¿Por qué? Porque estaban estos acuerdos. ¿Y la ONU cuándo se creó? Después de la Segunda, que es otro tema que vamos a revisar. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Nacen países nuevos. Finlandia, Lituania, Letonia, Estonia. Estos que se parecen más o menos, y son más o menos similares de nombre, son los estados bálticos, ¿ya? Polonia. Estos nacen a partir de territorio que había sido de Rusia. También nace Irlanda, del Reino Unido, Checoslovaquia, que había sido parte del Imperio Austrohúngaro y que se desintegra, y Yugoslavia, que es, por decirlo de alguna manera, la evolución de Serbia, ¿ya? ¿Los estados bálticos? Los estados Eso es lo bálticos, que vimos en la clase como antes pasada. claro, y son estos tres, ¿ya? Esos tres países nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, de la segunda. perdón, de la primera, y después vuelven a aparecer cuando se desintegra la Unión Soviética. Ya. Ahí Ahí me había confundido, porque claro. yo dije, pues, después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, después de la primera y después de la Guerra Fría. ¿Ya? Ahí tienen dos momentos donde nace. ¿Ya? Desaparecen imperios. Eso es muy preguntable en la prueba, ¿ya? En relación a los imperios, ¿ya? ¿Qué imperios desaparecen? El ruso, porque ahí se convierte en la Unión Soviética. El imperio alemán desaparece, Alemania se convierte en una república. Austria-Hungría se desintegra completamente, al igual que el imperio turco, que le llamaban el imperio otomano, ¿ya? ¿Cambia la vida familiar y laboral? Sí. Otro punto que se podría preguntar. ¿Por qué? Porque la mujer ingresa masivamente al mundo del trabajo. A las fábricas, por ejemplo, durante la guerra, mayores posibilidades de estudiar. Y otro datito, se crea la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, ¿ya? Tratado importante sobre la Primera Guerra Mundial, Versalles. ¿Y qué podríamos acordarnos de Versalles? Que fue muy duro contra Alemania, ¿ya? La declaró la culpable de la guerra, tenía que pagar toda la guerra, perdieron las colonias, Alemania se hizo más chiquitito, no podían tener un ejército grande, fueron parte de las consecuencias negativas para Alemania cuando se acabó la Primera Guerra Mundial, y muchos historiadores dicen que esto ayudaría a entender por qué después Alemania nuevamente se vuelve a enfrentar a casi los mismos países en la Segunda Guerra Mundial. Otro dato, nace la Liga de las Naciones, que es una especie de ONU que nació en el periodo de guerra, ¿ya? Así que tenemos la Liga de las Naciones que surgió después de la Primera Guerra Mundial, y vuelvo a repetir,
es como una especie de antecedente directo de la actual Organización de las Naciones Unidas. ¿Ya? Así que ahí tenemos la Liga de las Naciones. No sé si hay alguna duda o consulta, ¿sí? Lo de la mujer en el mundo laboral es por lo de que los hombres estaban en la guerra, ¿no? Claro, los hombres fueron a luchar porque los ejércitos se hicieron más grandes y las fábricas tenían que seguir produciendo, muchas de ellas armas, ropa para los soldados, y por eso se contrató a muchas mujeres. También, otro dato, los derechos políticos de las mujeres aumentan durante el periodo que estamos revisando. Los primeros países ya grandes que aprueban el voto femenino, bueno, son durante el periodo que estamos viendo. El Reino Unido, Estados Unidos, aprueban el sufragio femenino en el periodo post Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Te había dicho de algo hijo de la organización. De la Liga de las Naciones, Sí. es la especie de ONU que hubo en el periodo de entreguerra, entre la primera y la segunda. ¿Ya? Después de la segunda tenemos la ONU, y esta desaparece, ¿ya? Por si acaso. Ya. Desaparece la Liga de las Naciones. Ahí tenemos otro mapa. Y en este otro mapa se puede ver, ¿no?, cómo cambia la cantidad de países de Europa, que lo habíamos mencionado recién: Finlandia, acá arribita, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia. Estos países nacen a partir de territorio que había sido mayoritariamente de Rusia. Ya no está el Imperio Austrohúngaro, desaparece Austria-Hungría por separado, Checoslovaquia, aparece también Yugoslavia. El Imperio Otomano, que estaba acá, desaparece, nace Turquía, y estos países que están acá abajo pasan bajo el control ya sea de los británicos o de los franceses, ya Siria, Irak, Transjordania o el caso Palestina. ¿Ya? Así que de que vive cambios en Europa, los vive después de la Primera Guerra Mundial. Ahí tenemos el mapita. Otra información que podrían preguntar en la prueba: la Revolución Rusa. ¿Ya? ¿Qué podemos decir en relación a la Revolución Rusa? Bueno, esto hace un poquito de ficción, pero quizás sin Primera Guerra Mundial no hubiera habido Revolución Rusa. ¿Qué pasaba con Rusia hasta la Primera Guerra Mundial? Era una monarquía. Y había un rey, y le llamaban los zares. ¿Ya? El zar era el rey, el emperador del Imperio Ruso, y el zar fue derrocado en 1917. O sea, cuando Rusia estaba en la guerra. Se produjo la Revolución Rusa, acá está el zar con su familia, fueron derrocados, y en el año 17 hay dos revoluciones: la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre. La más importante es la de Octubre, porque en la de Octubre llega al poder este peladito que está acá en la imagen, Lenin, ¿ya? Y él era de un grupo político, revolucionario, socialista, que eran los bolcheviques. Entonces, los bolcheviques son los que llegan al poder en octubre de 1917. Hay una guerra civil, ellos la ganan, y ya en 1922, de forma oficial, nace la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Ya? En el 22 nace ya con ese nombre, después de que los bolcheviques ganaron a los oponentes. Ellos formaron un ejército, que era el Ejército Rojo, y lograron vencer a los contrarrevolucionarios. ¿Cuál es la gracia de la Revolución Rusa? Que es un experimento socialista. Es decir, las ideas de Marx se van a tratar de aplicar en la realidad, pero con las ideas de Lenin. O sea, hay una mezcla. Por eso se habla del marxismo-leninismo. O sea, están las ideas de Marx, de este teórico, de este filósofo del siglo XIX, junto con lo que le agrega Lenin, y así van a ser la organización política, económica, y por qué no decir también social, de la Unión Soviética, que va a ser un país muy importante durante el siglo XIX. O sea, imagínense estudiar historia universal sin hablar de la Unión Soviética, no tendría mucho. Lenin llega en 1917. En el 17, claro. Ahora, no sé si alguna vez lo mencioné en clase, pero él va a tener mala suerte porque va a tener problemas de salud. Entonces se va a morir hacia el año 24, y ahí van a haber una serie
de disputas por el poder, y finalmente se queda Stalin. Claro, Stalin es el que gana, iba a gobernar hasta el año 53, hasta que fallece. De hecho, es un ejemplo de totalitarismo, ¿no? Cuando hablamos en clase. Exacto. Otra cosa que se puede preguntar, la Gran Depresión, la crisis económica del 29. Datos para tener en cuenta. En los años 20, Estados Unidos se convierte en una economía gigantesca a nivel mundial, era el motor del mundo, el 50% de la economía mundial era Estados Unidos. Hay cambios culturales, aquí tenemos por ejemplo unas mujeres de los años 20, también continúa el desarrollo de la industria, del sector financiero en Estados Unidos. Había una sensación de mucho optimismo en este país, pero producto de la excesiva especulación en el sector financiero y simbólicamente en Wall Street, esto finalmente va a estallar y vamos a tener una gran crisis económica, producto del endeudamiento de la gente, producto de que la gente con plata prestada compraba acciones en la bolsa, los precios fueron subiendo hasta valores irracionales. Así que finalmente estos precios en algún momento van a bajar de forma brusca, y ahí es cuando se produce la caída de la bolsa de comercio en Estados Unidos. La crisis va a ser larga, Estados Unidos se va a demorar más o menos una década en recuperarse, y bueno, yo no lo agregué acá en el PowerPoint, pero para que lo tengan en cuenta, el New Deal, ¿ya? El keynesianismo, el estado de bienestar, son algunos conceptos que se pueden preguntar a partir de lo que fue la Gran Depresión, ¿ya? Que hay más participación del Estado en la economía, el Estado se involucra más en los servicios sociales, salud, educación, pensiones, vivienda, en el mundo más industrializado, y en Estados Unidos, para salir de la crisis, el Estado aplicó una serie de medidas que se conocieron como el New Deal, ya en la época del presidente Roosevelt. ¿Ya? Pues lo del estado de bienestar también se aplica en Chile después de la Gran Depresión, ¿no? Sí, también. No hay que olvidarse que a Chile también le pegó fuerte la crisis. Muy fuerte. Y de hecho, el mundo cambia económicamente. Ya no se habla del liberalismo económico, se habla del keynesianismo, de una economía mixta, donde tiene más participación el Estado, ¿ya? ¿Y qué se podría preguntar en relación a Chile? El modelo EASY, ¿ya? Ese tipo de cosas, que el Estado se vuelve más empresario, ¿ya? Son cosas muy preguntables en el caso de historia de Chile, con la Corfo y todo eso. Otra cosa que se puede preguntar, los totalitarismos, ¿ya? Características de los totalitarismos. Yo acá quise hacer un resumen, ¿ya? El resumen del resumen. Nacionalismo, exalta lo propio. Cuando se habla de exceso de nacionalismo, el chauvinismo, ¿ya? El chauvinismo es una persona mega ultra nacionalista, ¿ya? Intolerante con el resto. Rechaza lo externo, racismo, en algunos casos, como era el caso de la Alemania nazi, racista, y xenófoba, en el sentido que rechaza cualquier cosa que venga desde afuera, desde el extranjero. Acuérdense que los nazis, los fascistas italianos, rechazaban cualquier cosa que no fuera de su país, de su cultura. El Estado totalitario. El Estado está por sobre la gente, por sobre su libertad. Las personas no son libres para decidir. La sociedad se militariza a cualquier edad, desde los niños, los trabajadores, los estudiantes, todos forman parte del Estado. Otra característica muy del totalitarismo, aparecido en pruebas, el líder carismático, ¿no? Si uno habla de la Italia fascista, se acuerda de Mussolini, de la Alemania nazi, de Hitler, de la Unión Soviética, de Stalin, ¿ya? O sea, hay una cara visible, está el uso intensivo de la propaganda y la utilización de las masas para que participaran en la política, por ejemplo, escuchando al líder o venerándolo. Y evidentemente, y esto lo podemos conectar con formación ciudadana, son antidemocráticos, ¿ya? O sea, si alguien dice por ahí que Hitler era democrático, o Stalin o Mussolini, está equivocado, ¿ya? Es un sistema totalitario
con un partido único, mezclado con el Estado, y que todas las decisiones pasaban por el partido, pero principalmente por el líder, ¿ya? Así que ahí tenemos los clásicos ejemplos de totalitarismo que se preguntan en relación al siglo XX. ¿Y solo hay un partido? Acá, O sea, los totalitarismos. claro, solo uno. Por ejemplo, el partido fascista, el partido nazi y el partido comunista, ¿ya? Solamente uno en el caso de estos ¿No países. puede haber otro partido que sea como de izquierda? O distinto, o de oposición. Imposible. Cualquier persona que fuera opositora era perseguida. Pero ¿Mm? opositora al... Al régimen, Ya. al gobierno, ¿ya? O sea, si yo era alemán y no me gustaba Hitler, mejor quedarse callado, porque era peligroso manifestar esto públicamente. No hay que olvidarse que ellos tenían policías secretas, campos de concentración. Entonces, si yo criticaba muy fuerte, podía ser detenido, Entonces, podía ser asesinado. Solo era el partido fascista nada más. Solo el partido fascista y nada más, solo el partido nazi, solo el partido comunista, ¿ya? Dependiendo del país. Pero hay un partido único, ¿ya? Y ojo, Profe, que en Formación Ciudadana también se ve este punto, ¿ya? O sea, también se ve este punto. ¿Sí? ¿hay alguna diferencia con las dictaduras? Como el totalitarismo de las dictaduras. Sí, las dictaduras son autoritarias, no totalitarias, ¿ya? Y un régimen autoritario es un poquito más flexible que un totalitario. Puede haber cierta disidencia, ya puede haber un poquito más de apertura, ¿ya? Por ejemplo, la dictadura chilena, ¿ya? La dictadura chilena no llegó a estos niveles. Evidentemente tampoco había democracia, ¿ya? Pero no llegaron al extremo de tener un partido único o de militarizar a toda la sociedad, ¿ya? Eso solamente se ve en los sistemas totalitarios. La Segunda Guerra Mundial, tema también importante. Ojo que en la Segunda Guerra Mundial no van a ver las batallas, no le van a preguntar ese tipo de temas, ¿ya? Tener en cuenta qué cosas. Los años de la guerra, entre el 39 y el 45, los bandos que se enfrentaron, los aliados, el eje. ¿Quién eran los aliados? El Reino Unido, la Unión Soviética, Estados Unidos, Francia cuando pudo, acuérdense que Francia en algún momento lo ocuparon, el eje, la Alemania nazi, la Italia fascista y Japón, los principales países de ese bando. Como lo decía yo hace un rato atrás, se movilizaron 100 millones de personas, o sea, imagínense la cantidad de gente, 100 millones de personas. Murió el 2,5% de la población del mundo, o sea, porcentualmente hablando, el COVID fue menos letal que ¿ya? Porcentualmente hablando. ¿Ya? El eje era Alemania, Japón Y Italia. Italia. Sí, y el otro lado era Estados Unidos, Reino Unido, Unión Soviética y Francia cuando pudo. Ya. Cantidad de muertos, entre 50 y 70 millones de personas. Muchos civiles muertos. Por ejemplo, el Holocausto, que recuerda el genocidio hacia el pueblo judío. Bombardeos sobre ciudades. Ciudades completamente arrasadas en la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, en Polonia, en la Unión Soviética, por nombrar solamente algunos países. Y ha sido la única vez, esperemos que sea la última, donde se utilizaron bombas atómicas. ¿Para qué? Para terminar con la guerra y obligar a Japón a rendirse lo antes posible. ¿Ya? Ahí tenemos las bombas atómicas de Hiroshima y de Nagasaki. ¿Ya? Recuerden que Estados Unidos fue el primer país en desarrollar bombas nucleares. Después se van a sumar más países durante las décadas que sigan del siglo XX. Datos importantes sobre la Segunda Guerra Mundial. Fue mundial porque prácticamente se enfrentaron en todo el mundo, pero principalmente en Europa, el norte de África, Extremo Oriente, que sería la zona de Japón, el Atlántico Norte y el Océano Pacífico. ¿Ya? Ahí, esas fueron las zonas más intensas de la guerra. Casus belli se refiere al origen de la guerra, la invasión de Alemania a Polonia y que los japoneses se estaban enfrentando con los chinos. ¿Ya? En Asia, los chinos con los japoneses se están enfrentando y en Europa empieza por la invasión de Alemania a Polonia. Resultado, ganan los aliados. Consecuencias, colapsa la Alemania nazi, cae el imperio de Japón y el imperio fascista de Italia,
De hecho, Italia pierde sus colonias después de la Segunda Guerra Mundial. Nace la ONU, no se olviden de ese detalle. Nacen las Naciones Unidas y tenemos dos superpotencias después de la guerra, Estados Unidos y la Unión Soviética. Después de la Segunda Guerra Mundial viene la Guerra Fría. Los chinos se enfrentan entre ellos. Vamos a ver un temito un poquito más adelante, que es la Revolución China. Se inicia, como se preguntó delante, el proceso de descolonización, o sea, los imperios de Europa principalmente van perdiendo sus colonias en África, en Asia. Corea se divide en dos, como pasa hasta el día de hoy. Corea del Norte, Corea del Sur, y Alemania y Japón son ocupados completamente. ¿Por qué? Porque fueron derrotados. ¿Ya? Profe, las causas, eso que dice Casus belli, ¿son las causas directas? claro, ¿por qué empezó? La invasión de Alemania a Polonia, Exacto. y la de abajo no... Claro, lo que pasa es que nosotros somos muy europeos para aplicar la historia. ¿Ya? Pero en Japón y en China ya había guerra desde antes. Ah, ¿Ya? Ellos estaban peleando desde el 36. ya. ¿Ya? Lo que pasa es que después se agrega a Europa, pero algunos historiadores dicen, oye, la guerra no empezó en el 39, empezó en el 36 porque nazis ya estaban peleando. Ya estaban en guerra allá. Profe, ¿y por qué estaban en guerra esos países? Porque Japón quería invadir China. Quería quedarse con su territorio, con los recursos naturales. ¿Ya? Esa era la intención de Japón de invadir China. Y otro dato, China en esa época no era poderosa como ahora. Era súper débil. Era más poderoso Japón. ¿Ya? Ya. Guerra Fría. Entre el 47 y el 91 son algunos años que se mencionan. ¿Por qué el 47? Por la doctrina Truman, que fue un discurso de un presidente de Estados Unidos que dijo, yo no voy a aceptar que el comunismo avance sobre países que yo controlo. ¿Ya? Por eso se habla del 47, por la doctrina Truman. ¿Y por qué el 91? Porque en ese año se desintegró la Unión Soviética. ¿Ya? Como bien se señala, son dos bloques antagónicos, muy distintos, uno es socialista, el otro es capitalista, son como el aceite con el vinagre, no se mezclan, no se llevan bien. Y dentro de las cosas que se recuerdan, fue, aquí como aparece con unas caricaturas, ¿ya? La carrera armamentista, el desarrollo de una cantidad enorme de bombas atómicas, la disputa por la hegemonía mundial, son algunas de los ejemplos de la Guerra Fría. Acuérdense, no se les olvide, la carrera espacial, la propaganda, cuando presionan a los países más chiquititos para que se mantuvieran en el bando respectivo. La Revolución Cubana, que de hecho son cositas que vamos a ver, porque hay que tenerlas claras, ¿no? Cositas que ocurrieron durante la Guerra Fría, ¿ya? Por ejemplo, bueno, acá tenemos una especie de cuadro de análisis. Habían dos alianzas militares, una para cada lado. OTAN, Pacto de Varsovia, ¿ya? Dos alianzas. Que era un sistema de alianza mutua. Si atacaban a algún aliado de Estados Unidos en Europa, la alianza se activaba. Si atacaban a algún aliado de la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia se activaba. Desarrollaron industrias nucleares, ambas, ¿ya? Para mostrarse, en el caso de una guerra, si tú te enfrentas conmigo, vamos a tener una guerra nuclear. Desde el punto de vista económico, el dólar la lleva en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, ¿qué va a liderar? Una economía de mercado, libre comercio, ¿ya? ¿Cómo era el sistema económico de la Unión Soviética? No se les olvide, yo he notado que algunos no se acuerdan. Sistema de planificación centralizada. No se olviden que el Estado controlaba toda la economía en la Unión Soviética o en países similares a la Unión Soviética, ¿ya? Formas de gobierno. Democracias liberales, sistemas dominados por el Partido Comunista, ¿ya? Distintos sistemas de gobierno. ¿Cómo se vendían al mundo? Estados Unidos representaba, según ellos, el mundo libre, y según la Unión Soviética, democracias populares, ¿ya? Porque cada sistema se mostraba como el mejor. Los soviéticos mostraban lo suyo, y los norteamericanos también. ¿El sistema económico de Estados Unidos? Capitalista, propiedad privada, libre mercado. ¿Cómo funciona Chile ahora? Para explicarlo de forma simple,
cómo funciona Chile. Pero no tiene como un nombre específico. Economía, puede ser una economía capitalista, podría aparecer con ese nombre. Economía capitalista, sí, dejémoslo como economía capitalista versus una economía socialista o economía estatista o de planificación. ¿Ya? Profe, Y ¿cómo era lo de la OTAN y lo del, cómo era el tratado de Varsovia, el pacto de Pacto Varsovia? de Varsovia son alianzas solamente militares, no se olviden de ese detalle, no son de comercio, nada por el estilo, solamente militares, ¿ya? Funcionaba como la triple alianza o la triple entente, o sea, si me atacaban a mí, el resto me defendía, ¿ya? Era un sistema de alianza de ayuda mutua. Y si atacaban a un país que estuviera incluido entre ellos también, ¿cierto? Claro, o sea, si atacaban, por ejemplo, a Francia, y Francia era de la OTAN, todo el resto de los países de la OTAN, incluyendo Estados Unidos, lo iban a ayudar. Eso se hace durante la Guerra Fría. Se crea durante la Guerra Fría. Sí, la OTAN es del 49 y el Pacto de Varsovia es del 52. ¿Ya? Ojo que la OTAN existe hasta el día de hoy. ¿Ya? Hasta el día de hoy existe la OTAN. Ah, claro. ¿Ya? De hecho, con el tema de Ucrania, ahí anda metida la OTAN. ¿Ya? Situaciones de la Guerra Fría. No se olviden de lo que le pasó a Alemania y Berlín. ¿Ya? El muro de Berlín, por ejemplo. ¿Ya? Ocurrió durante la Guerra Fría. ¿Ya? También la Revolución China. ¿Cuándo China se hizo comunista? Bueno, durante la Guerra Fría. ¿Ya? Ahí China se hizo comunista. La Guerra de Corea, cuando nació Corea del Norte, Corea del Sur, ¿ya? Durante la Guerra Fría. La Guerra de Vietnam, también otra de las guerras de la Guerra Fría. África, ¿por qué aparece África? Porque durante la Guerra Fría se produjo la independencia de los países de África. Y muchos de los que lucharon por la independencia de sus países en África eran personas vinculadas a sus partidos, a los partidos comunistas locales. Entonces recibieron apoyo de la Unión Soviética. Eso siempre mencionan como por algo de África, como que se descolonizó. Descolonizó. Sí. ¿Y cuándo fue eso? Después de la Segunda Guerra Mundial, y ¿Ya? eso fue cuando había Guerra Fría. ¿Y qué los impulsó a descolonizar? Muchas cosas, el nacionalismo, el sentir que los imperios europeos no eran tan poderosos como antes, que podían contar con ayuda de armas de la Unión Soviética, por ejemplo. Eso les ayudó a generar una conciencia de que podían tener sus propios países y no depender, en este caso, del Reino Unido o de Francia. ¿Ya? En el Medio Oriente, ¿qué se puede preguntar de algo que pasó en la Guerra Fría? Este conflicto entre los palestinos y los israelíes. ¿Ya? Durante la Guerra Fría se inicia, nace el Estado de Israel y tenemos ese conflicto que dura hasta el día de hoy. ¿Por causas religiosas? Temas religiosos, control por el territorio, ¿ya? Se ve en ese periodo. Para nuestra región, América Latina, la Revolución Cubana, ¿ya? Las dictaduras que hubo acá en la región, incluyendo la chilena, ¿ya? Situación de Guerra Fría. Esto de la Escuela de la América, ¿ya? Todo eso se vincula a la Guerra Fría. Y la guerra de Afganistán de los años 80, cuando la Unión Soviética quiso invadir Afganistán para proteger un gobierno comunista local, que yo en otras clases lo he mencionado, fue como la guerra de Vietnam, pero en versión soviética. ¿Por qué? Porque perdieron. Acuérdense que los norteamericanos perdieron en Vietnam y los soviéticos les pasó lo mismo, pero en Afganistán. ¿Pero qué trataron de hacer ahí? ¿Cómo? ¿Qué trataron de hacer? Mantener un gobierno comunista. Ya. Lo trataron de ayudar, de que se mantuvieran en el poder, pero al final cayó igual. ¿Ya? Y en Vietnam fue todo lo contrario. Mantener un gobierno pro-estadounidense en Vietnam del Sur y finalmente igual perdió. ¿Ya? Y de hecho, en ambos casos estas potencias salieron, comillas, humilladas, ¿no? Porque perdieron su respectiva guerra. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta? Profe, ¿puede repetir lo de Medio Oriente? Lo de Medio Oriente tiene que ver con el conflicto palestino-israelí, ¿ya? Ese es un tema como súper específico, ¿ya? Pero para explicarlo de forma muy, muy rápida, es una tensión que se da entre población árabe y población de origen judía por el control de Palestina, ¿ya? Y estas tensiones vienen
bueno, vienen desde la Primera Guerra Mundial, pero ya más oficial desde la Segunda, cuando nace el Estado de Israel. Y no olvidarse que actualmente casi toda Palestina la controla Israel, que es el Estado judío, ¿ya? Y controlan territorios donde viven árabes, y los árabes en esa zona son conocidos como los palestinos, ¿ya? Sobre la descolonización. Es una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, avanza el nacionalismo. Otro dato que no habíamos mencionado, la ONU también apoyaba la descolonización, ¿ya? La autonomía de los pueblos, la autodeterminación. Que cada pueblo tuviese la posibilidad de tener su propio Estado. Y para independizarse, Birmania, que queda en Asia, bueno, el caso más emblemático fue la India con Gandhi, ¿ya? Ese es el ejemplo quizás más preguntable. La India con Gandhi, y luego comienzan a independizarse otros lugares de Asia y de África. Ahora, ¿por qué Gandhi, entre comillas, fue importante? Porque él hablaba de la lucha pacífica. Y este método lo va a copiar, por ejemplo, Nelson Mandela en Sudáfrica, en contra del racismo que había en ese país, el apartheid, y Martin Luther King en Estados Unidos, también por el racismo que había y que hay en Estados Unidos, ¿ya? Así que, dentro de los personajes quizás más importantes de la descolonización, Gandhi, sin lugar a dudas, porque la India es grande, ¿no? Es un territorio grande, entonces no era un país chiquitito el que se estaba independizando. De hecho, era la principal colonia del pero Reino él Unido. logró la independencia Claro, de India, sí. a través de la paz. A través de una lucha no violenta, ¿ya? Con protestas pacíficas, ese tipo de cosas, ¿ya? ¿Qué más? Fin de la Guerra Fría. ¿Cómo va con el tiempo? Porque estamos ahí, parezco metralleta. Son las 5:07. 5-7. A ver, fin de la Guerra Fría. Tenemos a un señor, y no se les olvide, Mikhail Gorbachev. Él fue el último líder de la Unión Soviética. Tenemos la Glasnost y la Perestroika, ¿ya? La Glasnost y la Perestroika eran los intentos de reformas que hizo Gorbachev para sacar al país de la crisis. Ahora, ¿qué era lo que él quería? Quería una economía mixta, ya no socialista completamente estatal, mixta, y también quería una apertura democrática. Ahora, lo que él no quería era la desintegración de su país, pero eso finalmente ocurrió, ya por si acaso. Y otro hito, la caída del muro de Berlín. Acá tenemos un mapa y vemos las 3 versiones de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Alemania ocupada por los aliados, ahí podemos ver, la Alemania durante la Guerra Fría y cómo es Alemania ahora, ¿ya? Ahí podemos ver los 3 cambios de Alemania durante la Guerra Fría. ¿Sí? Se volvió un poco la de la caída del muro de Berlín. Lo que pasa es que no se olvide que cuando empezó la Guerra Fría, Alemania al final se dividió en 2 países, como lo vemos en el mapa del medio, ¿ya? Y Berlín estaba dentro de la zona roja, que era la zona socialista. Y había una parte de Berlín que fue entregada a los países capitalistas, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, que lo podemos ver acá. Entonces, para mantener aislada esa zona, hicieron la muralla, porque estaba acá dentro de la zona roja. Era como una isla, ¿ya? Y en el 89, estas barreras caen. Y cuando eso pasa, al final desaparece la Alemania socialista, porque es absorbida por la zona verde, ¿no? Por la Alemania capitalista. ¿Ya? ¿Y esto cuándo pasó? En el 89. ¿Y cuándo desaparece la Unión Soviética? En el 91. Entonces, entre el 89 y el 91, se produjo la desintegración del sector socialista. Entonces, podría decir que Alemania como que se reunificó. Completamente. Claro. Profe, ¿Sí? y eso pasó solo porque en ese lado era el lado socialista, ¿no? Lo que pasa es que a medida que fue avanzando la Guerra Fría,
comienzan a haber muchas diferencias en cuanto a la economía, la calidad de vida, los sueldos, las libertades también. O sea, en el lado socialista mucha libertad de expresión no había. Entonces, esas diferencias finalmente llegaron a un extremo donde el lado socialista presentaba crisis económica. Por eso llegó Gorbachov con esta idea de reformas, porque si no hubiese habido crisis, quizás nunca hubiese llegado Gorbachov, ¿ya? ¿Y qué pasa después de la Guerra Fría? Tenemos el predominio de Estados Unidos, poderío económico, tecnológico y militar. Y esto se mantiene hasta el día de hoy. ¿Por qué le fue tan bien a los norteamericanos? Porque ellos fueron los principales impulsores del desarrollo de tecnologías de la información, el Internet, los software, vienen de Estados Unidos, el desarrollo también de tecnología orientada hacia la producción de las fábricas y en el plano militar. De hecho, acá hay un dato. Para el año 2005, el 48% del presupuesto militar del mundo era solamente de Estados Unidos. O sea, casi la mitad de lo que se gastaba en armas en el año 2005 lo hizo solamente este país, ¿ya? Y no olvidarse que Estados Unidos tuvo algunas guerras en este periodo posguerra fría, la guerra en Irak, la guerra de Afganistán, la guerra también de, bueno, aquí dice Somalia, Kosovo, que son intervenciones más menores, pero las más importantes fueron Irak y Afganistán. Pero en el control creo que salió una pregunta del gobierno de Gorbachov. Y Sí. era, no lo entendí muy bien porque decía como qué opinaba como la población con respecto a su gobierno. Y eran como palabras como... Hay una, no sé si tú estabas en clase, pero en algunos cursos yo mostré un video donde sale Gorbachov yendo al local de pizza. Ah, sí. ¿Ya? Entonces, en esa publicidad aparece un señor criticando a Gorbachov y otra persona tirándole flores. Entonces fue, en ese sentido, una persona súper polémica. Porque por una parte, hay gente que dice que gracias a Gorbachov se acabó el socialismo, que no le gustaba a mucha gente, pero por otra parte, hay gente que dice no, por culpa de él el país desapareció. Sí, me acuerdo ¿Ya? de eso, pero me equivoqué. Era con Khrushchev. Ah, Khrushchev. Ah, no, Khrushchev no. estaba antes. ¿Ya? Ah, ya. Ah, Con y razón no entendía. a ver, ¿qué pasa con Khrushchev? Con Khrushchev, en los 60, se dio un periodo que se conoce como la distensión. Es decir, que la relación entre Estados Unidos y la Unión Soviética mejoraron. ¿Ya? Y esto pasó después de qué? De algo que no mencioné en este taller, y que me acordé recién, la crisis de los misiles en Cuba. ¿Ya? Después de la crisis de los misiles en Cuba, Estados Unidos con la Unión Soviética mejoran sus relaciones, se vuelven más cordiales después de ese momento de máxima tensión. ¿Ya? ¿Y qué impidió que hubiese una guerra entre ambos países? El desarrollo de armas atómicas. ¿Por qué? Porque si había una guerra, de hecho, por eso todavía no hay una guerra entre Estados Unidos y Rusia, es porque se aniquilarían ambos países. ¿Ya? Y de pasadita a todos nosotros. ¿Ya? Y eso ayuda a que no haya una guerra. Ah, por ¿Ya? eso era distensión, pero yo no, Distensión, no sí. sabía. Distensión es... Como, no tanto claro, o sea, es como relajación. Ya. ¿Ya? Cuando dice, uy, esta persona está como distendida, está como relajado, ¿no? Como suelto, más en confianza. Globalización, que es el último tema que vamos a revisar, y que se conecta con el mundo post-Guerra Fría, ¿ya? Consiste en relaciones libres en lo económico entre países. Ahora, ojo, la globalización no es solamente económica, es tecnológica, es política, es social, es cultural. ¿Y cuál es la cultura del país que más predomina? La de Estados Unidos. ¿Ya? O sea, es cosa de ver cómo uno se viste, las papas fritas con la hamburguesa, los grupos musicales, o que si la gente quiere aprender otro idioma acá en Chile que no sea el español, es el inglés, ¿ya? O sea, uno puede ver allí cómo Estados Unidos es el que lidera o ha liderado hasta el momento el proceso de globalización. Características económicas de la globalización: menos barreras arancelarias, o sea, menos proteccionismo, más libre mercado, tratados de libre comercio, eso también lo podemos conectar con Chile, también que no hay tanta presencia del Estado en la economía, y mayor flujo comercial a nivel regional, y esto se puede ver en todo el mundo. Países que exportan materias primas, otros que son industrializados, se genera ahí un mercado global, ¿ya? Y de hecho con eso
justo, Uf, justo, justo. modo metralleta, terminamos de ver mucha información. ¿Ya? Traté de ser lo más resumido posible. ¿Ya? No sé si hay alguna duda o consulta. ¿Alguien puede tomarle una foto a eso? Que se me quedó el celular en la casa. ¿Ya? ¿Quién la saca? ¿Ya? Me la manda a mi WhatsApp después. ¿Ya? Porque no traje el celular, entonces ando... No puedo pasar lista. No están los valdivianos. No, tenemos gente de Apoquindo principalmente. Igual hay algunos de acá. Camila Chobar la tengo más ratito Ujú. acá en la sede. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Profe, todo esto está cronológicamente, ¿cierto? Todo esto está cronológico. Sí. Acuérdense que en la prueba igual las preguntas son cronológicas, ¿eh? Como dato, que les puede ayudar. ¿En serio? Sí. La pregunta de historia hasta no le van a preguntar al principio sobre el fin de la Guerra Fría. Va a ser una de las últimas preguntas de historia. Ah, ¿Ya? El orden es cronológico. y cuando preguntan de la historia de Chile también. También. Sí. Todo lo que es historia está organizado cronológicamente. ¿Ya? Lo cual es igual, lo cual es una buena ventaja, ¿no? Ah, profe, cuando se habla de que en Estados Unidos la doctrina Truman era para frenar la expansión del comunismo en los países latinoamericanos, No, a nivel mundial. a nivel mundial. Sí, no solamente para América Latina. De hecho, Truman lo hizo más pensando en Europa. Ah, Ya. y lo de la formación de las Fuerzas Armadas para algunos países. Para preparar militares. Sí, La Escuela de eso- América fue para... pero eso fue solamente para América Latina. Claro, la Escuela de América fue para América Latina. Ah, ¿Ya? Ahora la OTAN es para los países de Europa más Estados Unidos. ¿Ya? ya. Porque acuérdense que la Guerra Fría se da como a nivel mundial y a nivel regional, o sea, o acá en Chile. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué pueden preguntar de la Guerra Fría en historia de Chile? Cuando se prohibió el Partido Comunista, con la ley maldita, o la dictadura de Pinochet, o el gobierno de Allende, ¿no? Guerra Fría. Sí. A nivel regional, la Revolución Cubana. ¿Cómo la Revolución Cubana influyó en los países latinoamericanos como Chile u otros? Surgieron guerrillas, ya proyectos de izquierda más revolucionarios. Y a nivel mundial, Estados Unidos con la Unión Soviética. Por Berlín, por Vietnam, por Corea. ¿Ya? O sea, se puede preguntar Guerra Fría a 3 escalas. A nivel Ya. global, latinoamericano o acá en Chile. Pero eso fue el efecto en América Latina aún como que me cuesta entenderlo, porque era como que los países latinoamericanos querían tener gobiernos comunistas y Estados Unidos estaba tratando de que no pasen, ¿no? Claro, explicado muy sencillamente, fue algo así. Porque Estados Unidos consideraba que América Latina era su zona. Era su patio. No quería a la Unión Soviética acá. Pero nosotros no veíamos a Estados Unidos tan como- Nosotros estamos dentro de su zona. Entonces costaba mucho salirse ahí. Y los que se saltaron fueron los cubanos. Ya. Y cuando eso pasó, muchos revolucionarios o movimientos revolucionarios aquí en América Latina decían, oye, si pudieron los cubanos, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros los colombianos, los chilenos, los argentinos podemos ser socialistas también? Si pudieron los cubanos, pues. ¿Ya? Y por eso hay más tensión en América Latina. Pero por eso está como el gobierno de Allende. Lo que pasa es que Allende llega con Allende, bueno, no llega al poder por las armas, llega en una elección. Y él cuando llega dice, bueno, yo quiero abrazar también el socialismo. Ah, pero está como ligado con la revolución Claro. cubana. O sea, en el sentido de que, claro, podía ser socialista Cuba, pero también podía ser Chile. Pero Allende proponía un camino distinto, que no era el camino armado, sino más bien el camino de la reforma. Ya. Ahora le fue horrible porque tuvo un golpe de Estado, Sí. ¿cierto? Pero claro, él también proponía un proyecto socialista, Ya, y Estados Unidos apoyaba ese golpe de Estado. por supuesto. Sí, por supuesto que lo apoyaba. Apoyó, Lo lo financió, estaba la CIA, todo el boicot que se generó hacia el gobierno de Allende fue también por Estados Unidos. Ya, y lo de la Escuela de la América fue en Panamá. Claro, para formar militares. Y llamaban gente de todos los países. Claro, lo que pasa es que los militares estudian como en la universidad. Entonces ellos iban a hacer posgrado, por decirlo de alguna manera, a esta escuela. De todos los países, hasta de Chile. Hasta de Chile. Ya. De hecho, muchos violadores de los derechos humanos pasaron por ahí. Me imagino. Claro, entonces, Sí. claro, ¿cómo le enseñaron a hacer lo que hicieron? Bueno, parte de eso le enseñaron allá.
¿Ya? ¿Alguna duda en el Zoom? Estaríamos listos. ¿Ya? Después de la jornada vamos a tener otros talleres de repaso. ¿Cuándo ¿Ya? es la jornada, la octava? Jueves y viernes de la otra semana. Ah, ya. De la otra. De la próxima. Sí, Sí, porque próxima hoy es semana jueves y viernes. Ya, en la última jornada, así que Ay, profe, no. ya estamos llegando al final. Estoy nerviosa. ¿Y los talleres No se preocupe, si no pasa nada terrible. ¿Ah? ¿Y los talleres se van a hacer la otra semana? No, es que la otra semana no hay talleres por la jornada. Pero la que sigue sí hay talleres, que creo que son los martes, ya no son los jueves, son los martes. ¿Ya? Taller de formación ciudadana y de economía, creo que son los temas, creo. ¿Ya? Eso los del Zoom, cuídense los del Zoom, pórtense bien, nos vemos. Ya, profe, gracias. Chao, profe, cuídese, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Ujú.